Y ahora que ya estamos en el inicio del ciclo lectivo, recibimos acá en los estudios de 99.9 la visita de Luz Carricaburo. Ella es licenciada en fonoaudiología y en esta época en la que se incrementan las consultas ha venido a charlar un poquito con nosotros sobre esto, ¿no? La importancia del lenguaje, de la comunicación. Hace un rato hacíamos un chiste. A propósito de eso, Luz, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, hola Georgina, gracias. Y hola a todos los oyentes que nos escuchan del otro lado. Estamos contentos de recibirte, de contar, bueno, por supuesto, con la palabra siempre de algún profesional calificado en cada una de las materias, y decíamos hace un rato la importancia del lenguaje, ¿no? Y todas estas cuestiones cuando son chicas, las personas cuando son jóvenes, para evitar a futuro cosas más difíciles para solucionar, claro, ¿no? Y en base a eso queríamos preguntarte, ya que está arrancando el ciclo y demás, bueno, ¿qué hace una fonoaudióloga? En principio vos tenés tu consultorio, ¿verdad? Sí, exacto. Yo tengo el consultorio acá en la ciudad de La Barría, en la calle Vélez Arfiel, 3792. Uh-huh. Y bueno, en realidad el campo de la fonoaudiología es muy grande. Uh-huh. Yo me dedico a lo que es terapia del lenguaje en niños, la Bien. Parte infanto-juvenil uh-huh. sería. Después, como áreas, en realidad tenemos el área de la voz, uh-huh. el área de la audición, el área de la deglución y obviamente el área del lenguaje. Claro, por supuesto. Es bien amplio el campo. Es bien amplio, Luz, ¿eh? Sí, y es súper interesante en realidad cada uno. Yo en su momento comencé no hace mucho con la parte del lenguaje porque es lo que más me llamó. Y de hecho nunca imaginé que iba a estar en la parte del lenguaje. Yo cuando estudiaba me parecía re difícil y re complejo, y después me enamoré, me encantó, y sobre todo con chicos. Ni que hablar. Cual. Sí, uno empieza a ver, bueno, trabajé también un momento con adultos, uh-huh. Y bueno, uno va eligiendo después, te vas viendo qué es lo que más te gusta. Por supuesto. En realidad. Y en el consultorio, imagino, recibís consultas de todo tipo, pero más allá de eso que luego lo charlamos, quería preguntarte qué es lo que detectás vos en las consultas a grandes rasgos entre quienes van llegando al consultorio. Bien, mirá, en lo que es lenguaje existen distintos trastornos. Uh-huh. No sabía cómo definirlo, porque viste que a veces Ajá. uno se queda con conceptos antiguos, ¿viste? Claro, y encima síndrome, entonces por eso digo, vamos a preguntarle. Sí, no hay problema. Sí, aparte se van actualizando los diagnósticos, nosotros claro. mismos, uno se tiene que formar todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, lo que es, como te decía, lo que es lenguaje, tenés trastornos del habla, uh-huh. trastornos propios del lenguaje uh-huh. y trastornos de la comunicación. Bien. Esto es importante porque son bien diferentes, a veces se relacionan, pero uh-huh. son áreas distintas. Uh-huh. En lo que tiene que ver con trastornos en el habla, uh-huh. Están lo que antes se conocía como dislalias, esto de la pronunciación, la famosa R, que claro. muchos chicos tienen problemas. Bien. Y que por ahí si no se resuelven a temprana edad, uh-huh. se arrastra. Claro, digamos, el problema. Es más difícil de resolver, quizás no se puede. Tal cual, porque es costumbre. Claro. Es una costumbre en realidad, y después cuesta el poder, se puede, ¿no? Tratándolo, se puede modificar. Uh-huh. Hoy en día, si querés el nombre de los diagnósticos, cuando hablamos del habla, está el TSH, Ajá. trastorno de los sonidos del habla. Bien. Que es lo que nombraba anteriormente como dislalias. Bien, se conocía. Perfecto. Acá tiene que ver con trastornos bien articulatorios. Uh-huh. Con cómo pronunciamos, ¿sí? Uh-huh. Por esto del famoso perro, y sí. de repente los chiquitos... Perro. Claro, tal cual. Le cambian el fonema, que sería el sonido de la letra. Lo que ha trabajado Iván de Pineda, quiero decir esto, el conductor de Pasapalabra, sí. conducía, hay un segmento que es el rosco, y a él no le salía la R, rosco. Claro. Bueno, en las últimas temporadas sí, se nota que hay un trabajo ahí atrás para poder corregir eso. Te dice rosco. Bien, ahora. Claro, eso. Antes entonces se decía... Dislalia. Es bien un trabajo articulatorio, tiene que ver con la pronunciación. Uh-huh. O
el ordenamiento de los sonidos es otro. Es, por ejemplo, los chicos en vez de decirte pelota, te dicen pelonota. Claro. Y por separado, cada sílaba, vos les decís P, te dicen pelota. Y cuando quieren decir toda la palabra, le suman. Pelonota. Ahí es cuando es de pronunciación o tiene que ver con el ordenamiento de cada sonido. Bien, ¿se detecta mucho eso en el consultorio? Sí, es muy común, sí. Esto sucede por ahí en edades desde los 3 a los 6 añitos. Bien. Es importante saber que por ahí la R, por ejemplo, que es la más famosa, es la última en adquirirse. Se adquiere recién a los 6 años. Entonces, que un nene de 3 años no le salga la R en realidad no es problema, es una cuestión de madurez. Perfecto. Pero bueno, esto como trastornos del habla es lo que más se ve. Te diría que trastornos del habla y del lenguaje hay mucha demanda hoy en día. Por eso es importante tratarlos. Sí, de trastornos del lenguaje concreto, ¿a qué te referís? Lenguaje es un poquito más complejo. Tiene que ver con trastornos de la comprensión y de la expresión. Ajá. Nosotros sabemos que el lenguaje de por sí en realidad es una cuestión innata, pero si bien es innata de todos los seres humanos, expresamos sentimientos, pensamientos y demás, es importante el estimularlo. Por supuesto. ¿Sí? Y estimularlo con el entorno. Se desarrolla a partir de la interacción con el otro. En estos casos, los trastornos del lenguaje tienen dificultades, como te decía, por ahí para elaborar, ¿no? Tal cual, para poder ordenar el pensamiento, tanto cuando llega la información, puede ser desde la parte oral, desde cuando uno escucha, ¿no? Un discurso, el poder procesar lo que estoy escuchando, como por ahí lo proceso súper bien, pero no lo puedo expresar. Bien, ¿Sí? Perfecto, comprendo a qué nivel va entonces el trastorno del lenguaje. Claro, lo del habla es prácticamente lo podemos del aparato fonador. Después cuando es del lenguaje involucra otras... es más cognitivo. Claro, exacto, que también, bueno, lo atendés en el consultorio y la importancia de esto, ¿no? De que siendo detectados a tiempo se pueden trabajar, no son cosas... graves, si se quiere, ¿no? Exacto, es importante... Son dentro de todo habituales. Tal cual, sí. Y es importante esto de poder tratarlo a tiempo. Uno con un buen tratamiento y sobre todo un buen diagnóstico tienen un buen pronóstico. Claro. Es decir, los chicos salen adelante. Claro. ¿Sí? Claro. Por eso es tan importante y de hecho no solo lo trabaja la fonoaudióloga, si bien uno es la que diagnostica. Claro. Se trabaja de manera interdisciplinaria. Acá entran en juego las psicopedagogas, en algunos casos psicólogos, porque también son chiquitos con trastornos emocionales. Claro. El no me puedo expresar bien viene aparejado con cuestiones conductuales también. Lógico. Y una baja autoestima. Por eso es tan importante cuando uno les devuelve una mirada de amor y de seguridad y de cariño en el consultorio. Claro, bueno, eso mismo exactamente nos decía Fiamma Sandoval, que charlábamos hace unos días, también por la vuelta a clases, la importancia de eso, de ir en el proceso de acompañamiento con respuestas amorosas, con calidez, con atención y con el reforzarle siempre a los chicos que pueden. Tal cual, ¿no? Tal cual, es darles la seguridad que les falta. Y ahí es cuando sucede la magia, en la parte del consultorio. Es el éxito en realidad de la terapia del lenguaje. Claro. Es el darle esa seguridad a los chicos, como te decía, vienen quizá con una autoestima muy bajo, con frustraciones quizá del aula, dándose cuenta que por ahí no pueden resolver como resuelven quizás sus compañeritos, porque ellos necesitan otras rutas por ahí de aprendizaje, mucho apoyo visual. Ellos tienen mucha memoria visual. Entonces, cuando de repente empiezan a ver que, bueno, me puedo equivocar y lo empezamos a hacer de nuevo y uno les da esta confianza, ellos mismos empiezan a querer leer, me cuentan los papás que empiezan a leer los carteles, qué cosa que antes no hacían. O pedirles libros. Hay épocas, hay edades de decir, bueno, basta, ya no practiques más. Tal cual, después de empiezan... todo. Sí, pero qué lindo cuando eso sucede. Y pensaba mientras te escuchaba recién,
cuántas cosas impactan en esto de un trastorno en el lenguaje, no en el desarrollo del lenguaje, porque es por un lado sí lo cognitivo y demás, pero también tiene que ver con esta red de contención y con esta formación de la autoestima, ¿no? Son muchos factores que inciden. Sí, súper importante el apoyo de la familia, y en muchos casos, como te decía, se trabaja también con apoyo de psicología. Claro. Para poder transitar, porque si bien se resuelve en el momento, y al principio es un bajón para la familia, por así decirlo, decir, bueno, hay un trastorno del lenguaje. Pero esto, cuando los chicos avanzan, ahí empieza la esperanza y sí, tratándolos se resuelve. Sí, aparte es fundamental la comunicación. Es fundamental que podamos discernir ya desde pequeños lo que queremos y que más allá de eso lo podamos expresar, porque a veces uno quiere, sabe, ¿no? Pero después en el contacto con el resto del mundo se complica, y ni quiero pensar en las nuevas generaciones que, bueno, tienen todavía no sé si más difícil, pero una forma diferente ahora, ¿no? Para expresarse, estoy hablando en concreto con las tecnologías, los celulares. Recién mencionabas el contacto con el entorno, la posibilidad de, reflejarse en el otro y con el habla y el lenguaje ir haciendo comunidades de ese sentido. Digo, los chicos que ahora se relacionan diferente, ¿no? Mucho más escribiendo con los celulares o grabando videitos, pero no en el contacto cara a cara con el otro, que eso también les genera como sensaciones, emociones para trabajar. ¿Qué incidencia tiene la tecnología en concreto en tu campo? ¿Cómo ves que está cambiando las cosas? Sí, como vos decías, a ver, hoy nos vemos atravesados por la tecnología porque vos decís exposición a pantallas y no tenemos el celular solamente. Es el celular, la computadora, la tablet, el televisor. Sí, todo. Es todo. Ha cambiado muchísimo la comunicación. Y si bien, a ver, son herramientas súper válidas y están buenísimas, como vos decís, para los chicos que se pueden expresar y demás, quizás sobre todo cuando hay un trastorno del lenguaje, afectan muchísimo la exposición prolongada a las pantallas. ¿Por qué? Vos fíjate que nosotros cuando somos chiquitos, para poder aprendemos a través de la imitación, que es uno de los prerequisitos del lenguaje que se tienen que dar para poder desarrollar, ¿no? Sí. Luego el habla. Entonces, al estar de manera prolongada frente a una pantalla, esta imitación, de hecho se encienden en el cerebro las llamadas neuronas espejo, ¿no? Entonces copiamos el habla de mamá, el habla de papá, las expresiones corporales, los gestos y demás. Sí. Lo que hacen los hermanitos mayores. Tal cual, ahí empiezan a copiar los roles y demás. En cambio, cuando están frente a una pantalla, este aprendizaje o esta imitación no es en realidad no real, tal cual. De hecho, se sabe que las pantallas causan adicción, ¿sí? Sí. En el cerebro se segrega dopamina, ¿no? Sí, no podés dejar después nunca de ver cositas. Tal cual. Es esto que nos pasa a nosotros adultos con el Instagram, por ejemplo, que no dejamos de ver Reels. Sí. Bueno, sucede algo parecido. Entonces, es un poco el restringir. Bien. En realidad, no es el no utilizarlo, sino no estar tantas horas. Última, ir mediando 1 hora. Y sobre todo por ahí, ¿no? En los más chicos que tienen esto del reflejo, de la copia, pienso yo, ¿no ven a veces bocas para ver cómo se forman las letras, ¿no? Como toda esa cosa. Exacto. Ven solamente dibujitos o soniditos y muchas veces ni siquiera tampoco en su... mucho en inglés, por ejemplo, también que tienen distintas construcciones de los fonemas con respecto al nuestro. Digo, por eso no quería decir que era que estaba mal ni nada, pero sí que tienen que hacer un trabajo distinto los cerebros de los chicos ahora para todas estas cuestiones. Tal cual. De hecho, por ahí hay papás que utilizan para los chicos distintas apps que muestran colores, animales y demás, y que parecen divinas porque, a ver, son muy atractivas. Sí.
y lo que hace el chico es repetir. Entonces vos lo mirás de afuera y decís, genial, está aprendiendo. Y no, sí, puede ser que esté aprendiendo, pero a veces es solo el repetir y no saben ni el contenido que están repitiendo. No hay esto que hablábamos hoy del trastorno del lenguaje, de comprender. A esto me refiero con procesar lo que estoy viendo. Puedo tener mucho vocabulario, pero si yo no lo refuerzo con la parte sensitiva, con el poder tenerlo en la vida real, las redes neuronales no se generan realmente. Entonces acá está el engaño quizá de alguna manera de la tecnología. Que vuelvo a decir, la virtualidad. Tal cual. Totalmente, claro, ellos no pueden. Nosotros afortunadamente tenemos esta división entre mundo real y mundo virtual. Si vos a un chico de 2 años le estás dando todo el tiempo el teléfono, no puede discernir. Sus capacidades no están preparadas para eso. Claro, no tienen la madurez suficiente. Claro. Para los padres, para los docentes que nos están escuchando, de pronto ahí, ¿a qué prestarle atención? ¿Qué es lo que vos decís? Tendríamos que charlar con un profesional. Tíranos ahí 2 o 3 puntitas como para estar atentos en casa con los peques. Bien. En el caso de los papás, por ahí hablando ya de niños bien chiquititos, hablo de 0 a 6 meses, es importante que tengan un buen contacto visual, esto de devolverles la mirada. Lo mismo, buscar la fuente sonora. Esto me refiero, ¿vieron el famoso juego con los sonajeros? Con los sonajeros que uno les hace de un lado o del otro, que puedan girar la cabecita. Esto hay que atender porque también hay que evaluar la parte auditiva. Bien. Que no nos olvidemos que necesitamos audición para desarrollar un buen lenguaje. Bien, perfecto. Por ahí un poquito más grande es esto de poder que el chiquito responda a su nombre, que vos lo llames y responda, él te atienda. Gire la cabeza, ¿sí? Hay un estímulo y que él responda de manera adecuada. Bien, me encanta ese como paso a paso para ir chequeando. Bien, por las edades. Sí. Otra cuestión es que por ahí te comprenda lo básico, esto del dame, son las acciones básicas, dame, tomá, comé, ¿sí? Que las comprenda y que las pueda ejecutar, tal cual, que las pueda hacer. Otra cuestión que es importante, a veces vienen a consulta chiquitos de 3 y 4 años que me cuentan que no hablan. ¿Sí? O que hablan muy poquito, que tienen como mucho 5 palabritas, 10 palabritas. Acá hay que prestar atención porque vos fíjate que se espera aproximadamente, nunca nada es tan exacto, que a los 2 añitos de vida tengan un vocabulario mínimo de 50 palabras. Bien. Vos fíjate qué diferencia, ¿no? Que ya a los 3 o 4 añitos, si bien, como decía hoy, el entorno facilita el que ellos empiecen el jardín y demás, cuando hay un vocabulario tan reducido, acá es donde entra bien la terapia lingüística. El poder, esto que te decía yo, de estimular el lenguaje directamente. En el caso por ahí ya de los docentes, cuando ya llegamos a primaria, esto no lo dije, pero entre los 6 y 7 años se espera que en realidad el lenguaje esté establecido. Bien. Que todas estas dificultades que hablábamos hoy de pronunciación, de comprensión y demás, no estén. Bien. Sí, que el lenguaje esté establecido, a eso me refiero. Que tenga ya una base firme, que Tal cual. que se puedan entender, que la persona se pueda hacer entender, que pueda entender lo que le dice el resto, además como algo ya básico, bien. Que interactúe con sus pares, con los compañeritos, que entiende el doble sentido, los chistes, que es a partir de ahí donde uno empieza la comunicación real, digamos. Entonces, cuando se empieza por ahí la primaria, existen trastornos del lenguaje, porque no nos olvidemos que algunos son diagnosticados y otros chiquitos aún no están diagnosticados. Es importante, por ejemplo, sentarlos en los bancos más cercanos a la pizarra. Que no sean esos chiquitos que están atrás del todo, porque ellos tienen un tiempo por ahí más lento en el procesamiento, en el entender. Entonces es importante, para que no se distraigan tampoco, tenerlos adelante. Que ellos puedan ver bien. Recuerdo ahora la importancia que decías de lo visual, de la mirada. La incorporación del lenguaje también, que importante. Sí. Perfecto. Otra cuestión es brindarles mucho apoyo visual. Ellos, como hoy te decía, tienen mucha memoria visual. Entonces, trabajamos con un texto,
bueno, brindarles una imagen de qué trata el texto o hablar antes, va a haber tales personajes, se lo mostramos con fotos, videos, acá el uso de la tecnología súper positivo. Sí, claro. Para que ellos lo puedan retener. Tienen dificultades en memoria en estos casos. Bien, ahora te abro un paréntesis entre medio de esto, porque bueno, sí, uno por ahí a veces suele pensar que es quien tiene la dificultad, quien debe acceder hasta a la ayuda profesional, pero escuchándote, digo, por ahí profes, docentes que también necesiten reforzar, que tengan entre sus grupos de alumnos chicos que tengan algún trastorno en el lenguaje o en el habla, ¿pueden consultarte también? Sí, por supuesto. Como para que vos puedas compartir herramientas y ese tipo de cuestiones que ayudan también no solo a la atención de ese chico en particular, sino de todo el grupo, ¿no? Porque requieren atención diferencial. Sí, por supuesto. Yo siempre que voy a las reuniones con escuelas, perdón, llevo mis tarjetitas donde está la dirección del consultorio, que lo vuelvo a decir, sí, es por supuesto. En la calle Vélez Sarsfield, 3792, entre calles La Prida y Avenida Saavedra. Pueden encontrarme por mis redes. El consultorio tiene su Instagram. Sí, y es recontra completo el Instagram. Ay, bueno, estuvimos gracias. scrolleando ayer mirando un poco, claro, todos los servicios y todas las diferentes terapias que se pueden hacer. Sí, tal cual. Fue en realidad un poco para eso, crear la página. Fue para difundir y que vean el trabajo y viste que hoy en Instagram todo el mundo está en Instagram. No, y aparte está bueno para saber, porque a veces cuando dicen, bueno, el nene tiene que ir al fonoaudiólogo, la fonoaudióloga, ¿cómo que te genera? ¿Y qué hacen en el consultorio? ¿Qué trabajan? ¿Cómo repiten? Está buenísimo poder saber, porque en serio, ¿cómo es por supuesto dependiendo del diagnóstico de cada uno, pero cómo es el trabajo en consultorio? El trabajo en consultorio siempre se hace una primera entrevista con los padres, donde uno hace la historia clínica. Yo siempre les pido que traigan la libreta sanitaria. Bien. Y ahí es donde uno empieza a recopilar información, cuentan obviamente cuál es el motivo de consulta, qué es lo que está sucediendo en ese momento con su hijo, y luego se comienza con una evaluación. Las evaluaciones del lenguaje son complejas, son largas, justamente por esto que hablábamos, que no solo se evalúa el lenguaje, que es la comprensión y la expresión, es la comunicación, ¿sí? Esto de las miradas, la intención comunicativa y demás, y el habla. Eso dura aproximadamente entre 3 y 4 sesiones. Bien. Una vez que uno evalúa, puede hacer un diagnóstico, ¿sí? Claro, podés detectar por ahí dónde hay que focalizar, ¿no? Tal cual. En realidad se determinan las fortalezas y debilidades. Bien. Uno habla de fortaleza siempre, que es lo que uno remarca, porque no todo es debilidades, lógico, digamos. Porque los chicos cuando tienen algunas, no es cuando tienen algunas, tienen estas que te digo fortalezas, uno comienza las terapias a partir de ahí, para que sea algo familiar para ellos y no sea todo un desafío. Qué importante es el trabajo que realizan ustedes, ¿eh? En serio, cuando digo ustedes, digo todos aquellos profesionales que están vinculados con la educación, porque bueno, por ahí escuchamos que en los gabinetes, en las escuelas, suelen tener espacios con psicopedagogas, con fonoaudiólogas, con distintos profesionales que de verdad a veces no te das cuenta, decís, sí, trabajan el lenguaje, la comunicación. No, trabajan un montón de otras cuestiones anexas que hacen a la conformación del sujeto, ¿viste? Tal cual, sí, en su todo. A la vez. Vos la madre, yo la madrina, sí, por las dudas, sí. está claro. Pero de verdad, es muy importante trabajar, encarar desde el lado más positivo para esto, su autoestima, su cuestión. Entonces, desde ahí encaran ya el trabajo en conjunto, que después sí es específico, no sobre el área que hay que Tal cual. resolver, entre comillas. Tal cual, y se deriva, en muchos casos. Se deriva o se trabaja, como te decía hoy, en grupo. Bien. Entonces, cuando hay un trastorno del lenguaje, por ejemplo, bueno, derivamos a psicopedagogía. Claro. Generalmente siempre trabajamos con alguna psicopedagoga, con psicología, o cuando hay por ahí una cuestión un poquito más compleja, a neurología. Bien. Siempre están en trabajo ahí de articulación con distintos profesionales. Tal cual.
¿Dónde estudiaste fonoaudiología? Fonoaudiología, mira, estudié acá, en Olavarría, en el Instituto Santo Tomás. Ah, mira qué bueno, qué lindo. Me recibí en el 2021. Hace bastante ya. Sí. Muy bien. Y después hice la licenciatura en FASTA. Ah, en la universidad. FASTA. Mira, bueno, sí. Si está por ahí Guada, le mandamos un beso, que es ahora la encargada de Universidad FASTA acá en Olavarría. Bueno, ven que siempre les digo que se pueden hacer actualizaciones y licenciaturas y demás. Bueno, acá tenemos el claro ejemplo. Decinos, Sol, porfa, reiteranos tus redes, porque seguramente a partir de esta charla, quienes nos están escuchando le van a surgir o consultas o disparadores o cositas para prestar atención, y quiero que te consulten directamente. ¿Cómo te encuentran en redes? También reiteramos, por supuesto, la dirección del consultorio. Contanos. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como fono.luzcarricaburo. Perfecto. Repetime bien el apellido. Yo debo decir que la fonoaudióloga me dijo, qué bien dijiste mi apellido. Sí, y siempre me inventan, ¿viste? Es difícil el apellido. Carricaburo, con B corta y O final. Bien, perfecto. Sino también al 2284 21 94 35. Perfecto, ahí está. Esas son las dos vías de contacto virtuales, si se quiere. ¿Y el consultorio? En la calle Vélez Arfiels, 3792. Perfecto, entre La Prida y Saavedra. Exacto. Ahí, bien, perfecto. Luz, de verdad, muchísimas gracias por hacerte un ratito para venir a charlar con nosotros, para compartir un poco esto de tu campo de conocimiento, porque de verdad uno quizás con alguna cosita se va a quedar de esta charla, y lo fundamental, le vamos a prestar atención a los chicos, que de eso se trata siempre. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Georgina, a vos y por brindarme este espacio. Por favor, estaremos en contacto seguramente en los próximos meses cuando surjan temas de los que necesitemos alguna explicación extra. ¿Sábenlo? Muy bien, bienvenidos serán. Gracias, Sol.